Bueno, la guerra comercial ha marcado la agenda mundial durante esta semana. Los mercados siguen en una suerte de volatilidad luego de que ya comenzaran a regir estos aranceles, aunque hay suspensión para algunos países. Recordemos, lo anunció Donald Trump que iba a suspender por 90 días esta alza de aranceles a aquellos países que no hayan aplicado medidas contrarias a los Estados Unidos y que además tenían que estar arriba del 10%, Sí. en el fondo. Los del 10% quedaron igual, como por ejemplo Chile. Bueno, para conversar y profundizar respecto de esto, saludamos al abogado, cientista político, académico y ex embajador de nuestro país en China, Jorge Jaine, a quien le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. No, gracias. Encantado con la radio de mi alma mater. Sí, no, muchas gracias a usted por estar disponible a esta hora de la mañana. Antes de entrar más en el detalle, su opinión en general respecto de todo lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Sí, yo creo que es importante acá tener claro qué es lo cual la trama de fondo, ¿no? A veces los árboles no dejan ver el bosque. Y yo creo que un primer dato a tener presente es el siguiente. Lo que estamos viendo es esencialmente el fin del orden liberal internacional que rigió en el mundo desde el año 1945. Ese orden se basó en parte importante en el libre comercio y en el multilateralismo, que fueron valores impulsados sobre todo por los Estados Unidos, también por el Reino Unido. Y lo que hemos visto en esta semana es el fin de eso. Obviamente, todos estos aranceles significan que Estados Unidos ya no cree en el libre comercio. Yo creo que esto tiene ciertos paralelos con lo que fue el Brexit, con la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, una decisión absolutamente cuestionable. ¿A quién se le ocurre abandonar el mercado más grande del mundo? Y desde entonces el Reino Unido tiene un desempeño económico muy deficiente. Entonces yo creo que es el primer dato a tener presente. Segundo dato, porque también muchos se preguntan si esto significa el fin de la globalización, que es el proceso por el cual aumenta el flujo de bienes, servicios, capital, personas a lo largo y ancho del mundo. Y yo no estoy tan seguro que eso sea así. La globalización ha sido, a mi juicio, muy beneficiosa para el mundo. Hemos visto una gran disminución del número de pobres en el mundo en estos últimos 30 años, en Asia sobre todo, pero también en otras partes. Y yo creo que lo que vamos a ver va a ser una globalización distinta, no ya centrada en Estados Unidos, que hasta ahora ha sido un poco el centro de ello, sino que más descentralizada y con una mayor influencia de China. Y el tercer punto que quisiera subrayar es que todo esto también cuestiona el papel del dólar como la moneda de cambio, la moneda internacional que rige en el mundo. Estados Unidos realmente solo representa alrededor de un 15% del comercio mundial, y esto que el dólar tenga ese papel tan significativo introduce numerosas distorsiones que están saliendo a la luz ahora. Jorge, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y tratar de dilucidar un poco lo que está pasando, que en realidad es bien difícil de entender. Uno le pierde el pulso con tantas cosas que pasan y sobre todo por las decisiones bien erráticas que toma de alguna manera Donald Trump. Y me quiero quedar con parte de la reflexión que nos hacía hace un segundo, que es la mayor influencia de China. Parte, de hecho, lo que ha marcado esta guerra comercial es la escalada de los aranceles entre China y Estados Unidos. Eso también arrastra en general a los mercados a nivel mundial y podría afectar directamente a Chile. ¿Cómo vemos esa situación y no dar el brazo a torcer entre Estados Unidos y China en esta guerra comercial? Sí, no, ese es un dato muy importante. Tenemos que tener presente que entre Estados Unidos y China representan alrededor de un 45, un 44% del Producto Mundial. Entonces, estas dos economías, Estados Unidos un 25%, China un 19%. Ambas economías han representado un 50% del crecimiento de la economía global en los últimos 25 años, lo que va de este siglo. Entonces, obviamente, este conflicto pone en entredicho lo que va a pasar en el crecimiento de la economía mundial, en el crecimiento de Estados Unidos. China ha tenido dificultades en los últimos años. Estalló la burbuja inmobiliaria. Hay un tema de endeudamiento de los gobiernos locales y provinciales. Hay un problema de desempleo juvenil, de manera que esto tampoco pilla a China en muy buenas circunstancias. Pero lo que está claro es que China no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Acá lo que tenemos es un gallito
un gallito que no va a ser fácil de resolver. Por una parte, la economía de Estados Unidos es más grande y tiene una serie de ventajas por sobre la economía china. Pero por otra, la capacidad de resistir, yo diría que es más grande en el caso de China. El ciudadano chino está más acostumbrado a enfrentar penurias y dificultades que el ciudadano estadounidense. De manera que acá tenemos una situación bien compleja que no se sabe en qué va a terminar. Ujú. Jorge, usted mencionaba que estamos ante el fin de este modelo que se impuso post Segunda Guerra Mundial. ¿Hacia dónde vamos en el fondo? ¿Cómo vislumbra usted lo que va a surgir a partir de este proceso de descomposición? A lo que vamos estamos en un periodo de transición y hay grandes interrogantes acerca de las características que va a tener el nuevo orden internacional. Pero lo que sí está claro es que va a ser un orden más descentralizado. Se ha hablado de un orden multipolar en vez del mundo unipolar que nos rigió desde el fin de la Guerra Fría del año 90-91, pero también un rol en que los países del sur global van a desempeñar un papel mucho más significativo. Yo diría que uno de los datos más interesantes de los últimos 3 años ha sido el surgimiento del sur global como una entidad cada vez más significativa en la política internacional. El presidente Boric acaba de estar en India y me llamó mucho la atención que en el llamado que se hacía una clase magistral que él dictó en el Instituto Indio de Relaciones Internacionales, el titular era Chile e India juntos en el sur global, lo que me parece muy bien. Significa que Chile está asumiendo su calidad de país que integra el sur global. Y no nos olvidemos que la revista Foreign Policy, una de las revistas más importantes en materia de relaciones internacionales, proclamó que el año 23 era el año del sur global, precisamente por este surgimiento de los países de Asia, África y América Latina, que están descontentos con este orden internacional. Ellos han visto con ojos muy críticos, por ejemplo, todo lo que ha sido la guerra en Gaza. Ellos han visto también la expansión de los BRICS, que es una plataforma muy significativa en la política internacional. Y también, y acá nosotros tenemos un libro con Carlos Fortini y Carlos Ominami sobre el no elemento activo, el surgimiento del no elemento activo como una doctrina de política exterior que ha surgido ya no solo en América Latina, que fue nuestro planteamiento original, sino que ahora también en Sudáfrica. Sudáfrica ha proclamado el no elemento activo como su doctrina de política exterior, y también en los países del Asia. De manera que tenemos un cambio acá muy significativo en el orden internacional. Jorge, quiero seguir esa misma línea y pensar en el qué hacer de Chile en el fondo, porque ayer hubo una reunión importante que fue liderada por el ministro de Hacienda Mario Marcel y fue con expertos, hablamos de exministros, también expresidentes del Banco Central, para poder evaluar el escenario en el fondo y ver cómo abordarlo con un Estados Unidos, además que da instrucciones a través de Twitter y que es difícil de interpretarlas. Ahí dos puntos principales de lo que emanaba al menos de esa primera reunión o primera instancia es que hay que ver cómo conducir las negociaciones con Estados Unidos y también cómo reducir la incertidumbre en nuestra economía, que al final es uno de los puntos más centrales porque nadie sabe realmente qué va a pasar. Me gustaría que nos entregara usted su propio análisis sobre cómo deberíamos enfrentarlo como país. Absolutamente. Yo creo que acá hay un punto muy importante y en el cual Chile lo que debe hacer es continuar con su tradición de política exterior. Yo no sé si tú sabes que Chile es uno de 6 países, de solo 6 países en el mundo, un club muy exclusivo, que tienen tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China. De manera que esto es una condición privilegiada que tenemos que cuidar. Y yo creo que una de las grandes gracias, por ponerlo de alguna manera, que ha tenido la política exterior de Chile durante estos últimos 35 años, es que ha sabido mantener un muy sano equilibrio. Nosotros hemos sabido tener muy buenas relaciones con Estados Unidos y hemos sabido también tener muy buenas relaciones con China. Y acá no hay que perderse, me parece a mí, porque cada cierto tiempo surgen voces que llaman a romper con uno o con otro de estas grandes potencias. Eso sería un grave error. Y yo creo que acá hay que manejarse con la sofisticación y con la habilidad que se requiere para mantener esa tradición, ese equilibrio que Chile ha sabido tener. Yo creo que Chile hasta ahora lo ha hecho muy bien.
Recordemos que en el pasado reciente, por ejemplo, Chile firmó, esto hace, no sé, 2 años, firmó un tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Chile y México son los únicos 2 países en América Latina que tienen tratados para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Y esto se logró ahora hace un par de años en este gobierno, ¿no? Lo mismo vale para haber mantenido el Visa Waiver, que es también un activo bien importante que tiene Chile. Mira que Chile tiene una serie de ventajas en su relación con Estados Unidos obviamente hay que cuidar. Ujú. Jorge, quería volver a algo que usted mencionaba al inicio, porque se ha hablado mucho durante estas 2 semanas de cómo Donald Trump finalmente impulsó esta medida y que Donald Trump busca esto y que Donald Trump quiere esto, centrando todo en la figura del actual presidente de los Estados Unidos, dando a entender en cierta forma de que esta es una idea de él, que va a impulsarla a él y la va a mantener él. Pero usted mencionaba algo que encuentro relevante en el sentido de que no solamente se refiere a Donald Trump, sino que habla de Estados Unidos, que Estados Unidos dejó de creer en este modelo y ahí uno se pregunta porque efectivamente uno hubiese esperado durante estos días o en la previa una reacción más, por así decirlo, enérgica del Partido Demócrata o de sus principales líderes. Pero no se ha visto eso. Han habido obviamente críticas a los efectos que ha tenido esta situación, pero ha sido más bien pasiva la actitud del Partido Demócrata. A su juicio, estamos hablando aquí de una suerte de política de Estado de los Estados Unidos más que una aventura personal, por llamarlo de alguna forma, de Donald Trump. Bueno, yo no diría que esto es un tema de una aventura personal. La realidad es que el presidente Trump fue electo con una mayoría del voto popular hace mucho tiempo, con un candidato presidencial republicano no lo era, por increíble que parezca. Ganó el Senado y en la Cámara y obviamente representa un sentimiento en los Estados Unidos de vastos sectores, particularmente en el medio oeste y en el sur de los Estados Unidos, lo que se llama el cinturón de óxido de los Estados Unidos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a numerosas fábricas, industrias que han cerrado debido a la competencia china, de Japón y de otros países. Y eso ha generado que lugares como Michigan, como Detroit, su capital, en fin, estén en una situación muy desmerecida. Yo me acuerdo hace un par de años, por darte un ejemplo, cuando vivía en Canadá, el precio promedio de una casa en Detroit, de una casa, era de $18,000. El valor de una casa en una ciudad grande de los Estados Unidos, en 18, ¿qué nos dice? Que es una ciudad en profunda crisis, debido al desempleo y debido al vaciamiento de la industria en el estado de Michigan. Entonces, el presidente Trump representa ese descontento, y ese descontento se vuelca entonces en echarle la culpa al resto del mundo de lo que ha estado ocurriendo. Y eso obviamente encuentra un cierto eco. Entonces, yo creo que es un error atribuir esto meramente a caprichos personales. Ello refleja un cierto sentimiento. A ver, el apoyo al presidente Trump ha bajado un poco, pero está en 47%, que es una cifra muy alta según las últimas encuestas. Entonces, en esto no hay que engañarse. Jorge, me quedé pensando, bueno, Claudio comentaba esta situación más bien en la clase política, pero está también lo que pasa en los empresarios. Y ahí, por ejemplo, Wall Street habría pedido a Donald Trump que moderara un poco el tema de los aranceles y de hecho parte de lo que se dice es que ellos estarían detrás de esta pausa de 90 días. ¿Cómo ve esta influencia de alguna forma de Wall Street en la decisión de Donald Trump y también en cómo se compone el poder en Estados Unidos? Sí. Yo creo que acá hay un tema bien interesante y que es el siguiente. El gran empresariado en los Estados Unidos, aunque tenía ciertas dudas respecto de la candidatura del presidente Trump, al final lo terminó apoyando con la lógica que no nos gustarán algunas de las cosas que dice, pero va a bajar los impuestos, va a desregular la economía y por lo tanto nos va a permitir aumentar las ganancias. Ese fue básicamente el enfoque, ese fue el enfoque del gran empresariado estadounidense. Sin embargo, se encontraron con esta situación absolutamente impredecible,
de aumentar los aranceles de manera tan brutal, lo que generó una reacción muy fuerte de los mercados. En un momento dado, la bolsa acá en Estados Unidos, en Wall Street, estamos hablando de pérdidas por 6 billones de dólares. Algunos hablan de pérdidas por 10 billones de dólares, que son cantidades, pero estratosféricas. Lo interesante, sin embargo, es que lo que provocó el cambio, lo que provocó la marcha atrás en esta medida de la pausa por 90 días, no fue tanto la caída de la bolsa, sino que fue la crisis en el mercado de bonos. Estados Unidos depende muy fuertemente de la venta de bonos del Tesoro al resto del mundo. Y ese mercado comenzó a entrar en crisis. Y si eso ocurría, lo que venía era básicamente un desfondamiento de la economía de los Estados Unidos. Y eso fue lo que llevó al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio, a decirle al presidente Trump que tenía que parar el rodeo porque esto realmente se estaba saliendo de las manos. Jorge, por último, ¿vislumbra que esta política, ¿no?, arancelaria de Estados Unidos o esta guerra se pueda extender por mucho tiempo o cree que esto se pueda superar en el corto plazo? No, yo creo que esta situación obviamente no se puede extender por meses, porque eso llevaría realmente a una crisis económica aún mayor. Recordemos lo siguiente, la economía de los Estados Unidos creció un 2.8% el año 2024 y el presidente Biden la entregó en muy buenas condiciones. En este momento las últimas proyecciones que yo he visto indican que la economía de Estados Unidos este año va a crecer un 0,5%. Entonces ahí tenemos una baja muy importante. Y hay gran preocupación por la inflación, la falta de inversión, el desempleo, en fin. Entonces, yo creo que esto no se puede arrastrar por mucho tiempo más. Y yo creo que Estados Unidos y China van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. La pregunta es, en este gallito, ¿quién cede y quién no? Jorge Heine, abogado, cientista político, académico y ex embajador de Chile en China, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por ayudarnos a esclarecer un poco lo que está pasando en el mundo con esta guerra arancelaria. Gracias por la oportunidad. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Jorge, que esté bien. Ahí estaba entonces Jorge Heine conversando con nosotros a esta hora de la mañana a propósito de esta guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China. Realmente, aunque Estados Unidos aplicó aranceles a todo el mundo, vamos a seguir monitoreando lo que está ocurriendo en ese sentido. 7 de la mañana con 54 minutos y vamos a continuar revisando informaciones y vamos a pasar a revisar un tema que, por cierto, también ha generado mucha polémica, porque hablamos durante estos últimos días respecto de la situación de la senadora Isabel Allende, cómo finalmente fue destituida por este intento de venta o de compra, por el lado donde usted lo mire, de la casa del expresidente Salvador Allende y cómo esto finalmente terminó en su destitución. Pero hay otros contratos que actualmente están en cuestionamiento y así lo expresó el medio de comunicación The Clinic a través de un reportaje que reveló que 5 parlamentarios han mantenido contratos con el Estado que implicaron el pago de fondos públicos. Estos serían los senadores Juan Castro del Partido Social Cristiano, Juan Castro, no Juan Luis Castro, que ese es del Partido Socialista, del Partido Social Cristiano, Luciano Cruzcoque de Evópoli, el senador del Partido Socialista también, Fidel Espinosa, además de los diputados Jaime Mulet y Jimena Osandón. Hubo reacciones, por cierto, ante estas denuncias que son bastante graves. Uno de los mencionados, el diputado y precandidato presidencial Jaime Mulet, afirmó que no hay ninguna situación que signifique alguna inhabilidad constitucional o ética a propósito de lo señalado en este reportaje. Declaraciones que reafirmó también la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien realizó su descargo luego de que tanto ella como el diputado Mulet aparecieran como indicados entre los parlamentarios que tienen contratos con el Estado. Nosotros conocemos muy bien las normas constitucionales, los alcances de las leyes. Jamás hemos firmado, ni yo, ni Jaime Mulet, ni tampoco la sociedad Rodríguez, nunca se ha firmado un contrato con el Estado. La persona sobre la que está